Nacido en una aldea del suroeste de China, el escritor de etnia tibetana Alai ha sido galardonado con reconocidos premios de literatura china. Gracias a sus novelas hemos podido conocer el amor, la pasión y la firmeza del pueblo tibetano. Este año, 3 de sus obras van a ser traducidas y publicadas en América Latina. Vamos a conocer a este autor en esta edición de Enfoque. Alai nació en la zona de etnia tibetana de la provincia china de Sichuan. Su origen y el hecho de escribir en chino y no en tibetano hacen que se considere a sí mismo una hibridación a distancia. En 1984 comenzó su carrera como escritor. Ahora vive en Chengdu, donde es el editor principal de la revista Mundo de Ciencia Ficción y el presidente de la rama de Sichuan de la Asociación de Escritores. En 1989 publicó su primer volumen de relatos y en los 90 el primero de la poesía. Su primera novela, Cuando el bobo se ha sentado, obtuvo el premio Maodun en el año 2000. La obra literaria de Alai se recrea en el paisaje mestizo de su infancia, la región de cultura tibetana de Khagan, tradicionalmente alejada de los centros de poder de Lhasa y Beijing, donde la propia mezcolanza del autor reverbera en una prosa profundamente lírica. En mayo de 2021 se publicó la versión en español de la novela de Alai, Edén de hongos. Este año se publicarán otras 2 obras de Alai en América Latina. Se puede decir que en 2021 será el año Alai en América Latina. Buenos días, señor Alai. Sabemos que este año 3 obras suyas serán traducidas al español y publicadas en América Latina. ¿Podría hacernos una breve presentación de estas 3 obras suyas? Estas obras son 3 de mis obras más representativas hasta el momento. Una fue escrita hace más de 20 años y se llama Cuando el polvo se ha asentado. La segunda fue escrita hace unos 5 o 6 años y se titula Edén de hongos. Y una tercera se publicó hace apenas 3 años y lleva por nombre Notas en la nube. ¿Podría contarnos algo más sobre estas 3 obras? Cuando el polvo se ha asentado cuenta la historia del sistema de esclavos campesinos y de caciques que imperaba en el antiguo Tíbet. Normalmente solemos hablar de quién ha sido el que ha derrocado un viejo sistema, pero lo que resulta más importante es comprender que si un sistema o un poder político es lo suficientemente poderoso, nadie podrá echarlo abajo. La sustitución de un sistema o poder se debe principalmente a sus aciertos o desaciertos, a su declive o decadencia internos. Este libro, además de buscar las causas externas, se centra también en las causas internas de la decadencia de esa cultura. Edén de hongos toca un tema de actualidad, el problema de la ecología, o mejor dicho, el problema de las zonas rurales de China. Suelo decir que si se quiere convertir a la China rural de hoy en el foco de atención, quizás solo existen 2 vías. Bien pasando por crear lugares de interés turístico gracias a sus hermosos paisajes, o bien produciendo productos que necesiten los habitantes urbanos. Justamente la aldea que describo en mi libro es productora de matsutake, un tipo de hongo de excelente calidad. Esa aldea sobrevive gracias a la existencia de la demanda de la sociedad por sus productos, y si no fuera por eso, esta aldea estaría condenada al olvido, e incluso sería abandonada por sus propios habitantes. Notas en la nube se inspiró en el devastador terremoto que golpeó Wenchuan hace 13 años. Un seísmo que ocasionó tremendas pérdidas materiales, la muerte de entre 80 y 90.000 personas y centenares de miles de heridos. Empecé a escribir este libro a partir de cuando se cumplió una década de ese terremoto. Ese terremoto sucedió en la provincia de Sichuan, el lugar donde trabajo y donde vivo. Al día siguiente de que sucediera el terremoto, me entregué a los trabajos de rescate como voluntario. Al principio de la catástrofe, mi tarea era principalmente la de socorrer a los damnificados y transportar materiales. Y después me sumaba a otras tareas de reconstrucción tras el terremoto, como recaudar fondos entre la sociedad y la participación en proyectos educativos y culturales para los damnificados. Pasé poco menos de un año trabajando en la zona afectada por ese terremoto, y esa experiencia me permitió ser testigo de numerosos fallecimientos y conocer numerosas historias de la lucha contra la muerte.
Pero ¿cómo se puede contar esta historia a través de la escritura? Relatarla de manera literaria precisaba de una forma especial, y nunca me imaginé que encontrar la manera de contarla me costaría 10 años. Una obra que es el resultado de 10 años de preparación. Usted es un escritor de etnia tibetana que escribe sus obras literarias en chino mandarín. ¿Se ha encontrado con algún reto a la hora de escribir sus obras en chino? En realidad, ese reto es precisamente lo que te despierta un deseo más fuerte. Cada idioma constituye un mundo propio, tanto en lo estético como en sus valores. Por eso, cuando dominas dos idiomas, o dicho de otro modo, cuando cambias de un idioma al otro, transitas entre dos mundos. Te adentras en un nuevo mundo que te abre sus puertas. Creo que esto es algo que inspira los deseos de la gente. De hecho, aprender una lengua es como una aventura, durante la cual, a mi parecer, uno puede descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Eso es lo que me motiva. Sabemos que muchas de sus novelas tienen como trasfondo las aldeas tibetanas. ¿Podría contarnos cómo es la vida del pueblo tibetano que vive ahí? ¿Cómo es la convivencia de los habitantes de etnia tibetana con los de otras etnias? El pueblo tibetano está compuesto de dos partes, según las condiciones geográficas naturales de su hábitat. Una parte vive en zonas con una altitud superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las zonas del altiplano tibetano con más de 3.000 metros de altitud son básicamente praderas, por lo que los tibetanos que viven en esta parte llevan una vida nómada. Y la otra parte reside en zonas montañosas. Como existen muchos valles entre las montañas y su altitud oscila entre los 1.000 y 2.000 metros, las zonas de valles y cuencas de los ríos se han transformado en sus zonas de cultivos agrícolas. Yo nací y crecí en este tipo de zonas agrícolas. El temperamento de los tibetanos está bastante condicionado por las condiciones geográficas donde viven. Generalmente hablando, los que residen en condiciones naturales arduas suelen desarrollar un carácter duro, sin miedo a la muerte. Otra característica marca a una gran parte, aunque no a toda, del pueblo tibetano. Aunque nadie ha recabado estadísticas exactas, se supone que al menos 80 o 90% de los tibetanos son creyentes budistas. En términos generales, los creyentes de la religión budista suelen tener un carácter templado y reacio a enfrentarse a los demás, y no tienen la costumbre de marcar fronteras. El budismo propugna la igualdad de todas las personas. Por eso, la etnia tibetana, al mantener intercambios con otras culturas, países o etnias, no impone barreras artificiales, ni distingue de forma enfática entre tú y yo. Hay una frase de las escrituras budistas, concretamente el Sutra de la Flor de Loto, que describe perfectamente lo que quiero decir. ¿Por qué hay que distinguir entre unos y otros si todos somos seres humanos? No solo no hay que distinguir entre personas, sino también recomienda no distinguir entre las personas y otras formas de vida como los bueyes, las cabras, los árboles, las flores y la hierba. Porque cuando la lluvia cae de una nube, todas las vidas se nutren de su misma agua. Independientemente de que esa agua caiga sobre una persona, un buey o la hierba, ella nutre a la vida sin distinción. En este sentido, todas las vidas son iguales. Por eso, la cultura tibetana promueve una actitud abierta hacia otras culturas y personas con una actitud pacífica y amigable. Usted ha dicho en muchas ocasiones que la tierra natal es la mejor vía por la que uno puede conocer el resto del mundo. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Cada uno de nosotros, sin haberlo decidido, hemos nacido de manera milagrosa en un determinado lugar y no en otro.
Ni siquiera uno mismo se da cuenta de que a partir de ese momento de nuestro nacimiento empezamos a recibir de ese lugar todo el contacto y conocimiento sobre el cielo, la tierra y las personas, y uno lo acumula como el capital inicial de su vida para, poco a poco, ir alejándose y separándose de ese lugar e ir poco a poco expandiendo nuestro propio mundo. Pero en última instancia, te percatarás de que el punto original de tu espíritu, la formación primera de tus emociones y la naturaleza originaria de tus valores empiezan por ese pequeño punto donde naciste. Por eso es inevitable que exista un proceso de volver la vista al pasado, de seguir avanzando constantemente, pero sin dejar de mirar hacia atrás. Pero sentir añoranza por la tierra natal no significa que no podamos dar pasos hacia adelante. De hecho, cuanto más nos alejamos de la tierra natal, más fuerte se hace nuestra añoranza hacia ese lugar. Si uno no se ha marchado en toda su vida de su tierra natal, nunca sentirá añoranza por ella. Además, creo que a medida que vamos conociendo más el mundo, podemos valorar más nuestra tierra natal. Exactamente. Mientras nuestros conocimientos sobre el mundo se van consolidando y ampliando, el punto original se mantiene. Todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestras emociones originales parten de ese punto inicial. En muchas de sus novelas, usted dice que nuestro mundo se está haciendo cada día más pequeño. Efectivamente, los avances científicos nos han permitido tener mayor facilidad para llegar a otros lugares y conocer cosas nuevas. Los personajes que usted ha creado en sus novelas también van cambiando. Por ejemplo, en el de Hongos, la protagonista dice: solo me queda preguntarte si eres capaz de crear tantas cosas nuevas como por arte de magia. ¿Quién puede volver buena a una persona? Quien pueda conseguir eso, conseguirá realmente cambiar nuestra era. ¿Cómo valora usted la correlación entre el desarrollo científico y el espíritu de las civilizaciones antiguas y de la humanidad? Recuerdo que en el idioma inglés hay un proverbio de origen indígena que dice: camina más lento para esperar a tu sombra. Ese refrán contiene un significado más profundo. Yo también estoy pensando que vivimos hoy en día en una era dominada por la ciencia y la tecnología, lo que supone a su vez constantes invenciones y creaciones. Muchos escenarios de la vida de hoy resultarían completamente inimaginables si los hubiéramos pensado hace 20 años, por poderosa que fuese nuestra capacidad imaginativa, sobre todo en cuanto a los objetos que usamos a diario con la llegada de la era digital. Pero los progresos de tal magnitud nos han hecho confiar excesivamente en el poder de la ciencia y la tecnología. Pero si reflexionas pausadamente sobre ello, te darás cuenta de que la ciencia y la tecnología no han logrado cambiar realmente la esencia de los seres humanos. Desde el punto de vista de la moral, la ética e incluso la estética, la tecnología no conduce necesariamente al progreso. Es probable que en algunos casos la tecnología contribuya a reforzar el carácter oculto de las cosas negativas. Por ejemplo, Internet ha virtualizado muchas cosas. En el pasado estas cosas estaban sujetas a la presión moral que ejercía una sociedad conformada por personas que se conocen entre sí. Cuando las cosas virtualizadas solo existen en el ciberespacio, los miembros de nuestra sociedad se vuelven desconocidos y sin escrúpulos. La sociedad en la que vivimos actualmente, tanto la China como la de los otros países, está pasando por la misma situación. En un contexto caracterizado por una velocidad tan impresionante del progreso científico-tecnológico y del cambio intergeneracional, los aparatos de nueva generación llegan cuando todavía no hemos dominado por completo todas las funciones de la versión anterior, y los de esa versión anterior ya quedan pasados de moda. Cuando no nos queda más que un culto ciego a la tecnología, probablemente nuestra calidad humana y nivel moral, en vez de elevarse, hace que surjan más problemas. Por eso creo que, siendo un escritor, tengo como mínimo la responsabilidad de exteriorizar esta inquietud en mis novelas y con ellas llegar a influenciar por lo menos a los lectores de mis obras. Estoy seguro de que las personas que leen mis novelas seguramente tendrán las mismas inquietudes o les surgirán los mismos interrogantes. En realidad nos quiere decir que caminemos más despacio para cuidar nuestra alma. Después de marcharse de su tierra natal, usted ha visitado muchas partes del mundo. No sé si ya ha estado en algunos países latinoamericanos.
Cuando visito un lugar nuevo, no lo hago como un simple turista, sino que busco leer un libro sobre ese lugar antes de ir allí. La literatura latinoamericana experimentó un periodo de gran auge en las décadas de los años 60 y 70. Casi todos los países latinoamericanos, excepto Brasil, que tiene el portugués como lengua oficial, son hispanohablantes, debido a su pasado colonial bajo dominio español. Durante el periodo colonial, o en el periodo en el que comenzaban a independizarse, los países de Latinoamérica no tenían una cultura propia e independiente, e imitaban todo lo que estaba de moda en España. Posteriormente, esos países adquirieron la conciencia de que, una vez materializada la independencia de sus propios países, debían desarrollar la conciencia y la confianza en sus propias culturas nacionales, tal como solemos decir los chinos de hoy. Esos países se dieron cuenta de que, aunque hablaban el español, no podían seguir ciegamente a los españoles, sino que tenían que encontrar su propia voz. Los Andes entonarán la voz de los Andes, la Amazonía entonará la voz de la Amazonía, y las olas en las costas peruanas también alzarán sus propias voces. Esos países llevaban tiempo buscando sus propios caminos. En los años 60 y 70, finalmente el continente latinoamericano experimentó una época de gran auge con el potente surgimiento de la literatura sudamericana en el mundo y la aparición de un gran número de grandes maestros literarios. El poeta mexicano Octavio Paz, el poeta chileno Pablo Neruda y los numerosos novelistas y escritores como García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes Macías, Alejo Carpentier, etc. Es una lista larguísima. Cuando éramos jóvenes estábamos totalmente fascinados con sus obras. Ahora que tengo la oportunidad de viajar por América Latina, sigo fiel a mi costumbre. Siempre busco contrastar mi viaje como turista con mi experiencia con la lectura. México fue el primer país latinoamericano que visité. Todo ello debido a un escritor que despertaba mucho interés entre nosotros, Juan Rulfo. Él escribía mucho sobre los problemas que enfrentamos hoy en día en China. En realidad, aunque algunos países latinoamericanos no tienen en la actualidad una economía mejor que la nuestra, ellos alcanzaron un elevado nivel de desarrollo aproximadamente en el siglo pasado, mucho antes que nosotros, consiguiendo llevarnos al menos 20 años de ventaja en alcanzar una sociedad modestamente acomodada. Además, esos países iniciaron su proceso de urbanización en aquellos años. Es por eso que Juan Rulfo se puso a escribir sobre fenómenos como los que China está experimentando actualmente, tales como la llegada masiva de campesinos a las ciudades, la gestión de los terrenos cultivables abandonados en el campo, así como la ubicación de esos campesinos al llegar a las zonas urbanas. Estos problemas ya los tocó él en sus novelas en los años 60 del siglo pasado. China es una sociedad que empezó a desarrollarse de manera tardía, así que el país está viviendo muchos de los problemas que ya experimentaron los países latinoamericanos con la puesta en marcha de sus reformas tempranas. Por eso, cuando llegaba a alguna ciudad de México y los amigos locales me mostraban el itinerario de visitas que me habían preparado para una semana, yo les decía que tenía diseñado un listado de lugares por visitar. Su mapa literario. Exactamente, mi mapa literario. Yo les decía que reprogramasen mi viaje de acuerdo a ese mapa. ¿De qué otros escritores nos podría hablar? Por ejemplo, los escritores peruanos. Sé que Perú tiene un escritor que se llama Mario Vargas Llosa. De hecho, visité Perú y Chile gracias a la obra Canto General de Pablo Neruda, una narrativa en forma de epopeya larga y poética sobre la historia completa de los movimientos de independencia en América Latina. Aunque la región latinoamericana está compuesta por muchos países, les une una cultura con fuerte homogeneidad gracias a que hablan el mismo idioma. Los revolucionarios latinoamericanos también se desplazaban de aquí para allá sin distinguir mucho entre unos y otros. Es por eso que viajé al Perú y a Chile con ese libro de Pablo Neruda, porque ambos países son el centro de lo que se describe en el Canto General. Ese viaje duró aproximadamente 20 días, durante los cuales una universidad de Santiago de Chile me invitó a impartir unas clases.
Las clases las terminé en 2 o 3 días, por lo que no fue una estancia muy larga en la universidad. Pero yo quería aprovechar plenamente el largo periodo de validez de la visa que me habían concedido para viajar por esos 2 países. Después de ese viaje, escribí un artículo largo de más de 20.000 caracteres titulado Viaje guiado por una colección de poemas, capítulos de Chile y Perú. ¿Existen algunos lugares que le hayan resultado muy diferentes respecto a lo descrito en los libros? Claro que hay casos así. Por ejemplo, en el libro se mencionaban muchas plazas. En cada una de las ciudades sudamericanas, los españoles dejaron profundas huellas de la época colonial. Primero ellos eliminaron la cultura indígena local y después levantaron iglesias católicas sobre la base de los antiguos templos indígenas. Muchas de estas plazas se llaman la Plaza de Armas, en señal de que son armas ideológicas y también armas de conquista. A través de estas construcciones puedes vislumbrar ese tramo de la historia colonial, que ha quedado inscrito por los españoles en los murales de las iglesias. En Cuzco, constaté que los indígenas, después de alcanzar la independencia nacional, empezaron a tapar esa cultura colonial con su propia cultura. Es un proceso mutuo. Observar estos detalles a lo largo del viaje es algo muy interesante, porque es un proceso de contemplar no solo su cultura, sino también su política, economía y otros aspectos sociales. En realidad, nuestro proverbio que dice «las piedras de la montaña ajena pueden transformarse en jade» quiere enseñarnos la importancia de tomar como referente las experiencias ajenas. En su opinión, ¿qué oportunidades de intercambio cultural entre China y América Latina se pueden explotar? Creo que nuestra cultura es la base común para que podamos comunicarnos, ya que las culturas de nuestros países nacieron y surgieron de una época colonial. Recuerdo que el escritor colombiano Gabriel García Márquez, uno de los escritores con mayor influencia en China, cuando fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, lanzó al público occidental unos interrogantes durante la ceremonia de entrega del premio. 2 frases suyas pronunciadas en esa ocasión me dejaron profundamente impresionado. Él dijo: «Hoy nuestros esfuerzos como pueblos latinoamericanos por reconfigurar nuestras culturas han conseguido el reconocimiento de ustedes, incluyendo este premio Nobel que me entregan gracias a mis obras. Esto representa el reconocimiento que nos hacen. Pero lo que no acabo de entender es por qué cualquier cambio que nosotros hagamos en nuestra política, por pequeño que sea, si resulta diferente de lo que ustedes esperan, entonces ustedes no tienen tolerancia alguna al respecto, aunque estos cambios no supongan más que exploraciones latinoamericanas para buscar nuestro propio camino de desarrollo con base en nuestra propia cultura». Creo que China encara hoy el mismo problema. En realidad, los chinos somos muy abiertos, y a cualquier sitio al que vamos, siempre albergamos una actitud de aprendizaje de los demás, independientemente de si son países grandes o pequeños. Los escritores locales siempre son el primer factor que me motiva a ir a los países de Sudamérica. Pero lo más importante es que después de llegar, uno descubre lo espectaculares que son sus paisajes naturales, las montañas, los ríos, sus culturas y su historia. Cuando llegué al sur de Argentina y de Chile, el extremo más meridional de América del Sur, ¡oh cielos! La belleza de sus praderas y las montañas cubiertas de nieve me dejó completamente asombrado. Las montañas de nieve tibetanas son un poco más altas que las montañas de allí, pero esas montañas son increíblemente hermosas. China es una nación donde conviven 56 etnias. La comunicación entre los grupos étnicos es de una importancia vital. ¿Podría compartir con nosotros los trabajos que ha realizado usted al respecto? Creo que compartir el mismo idioma oficial dentro de un país es un factor importante. Hablando en palabras actuales, es lo que se llama consolidar la comunidad compartida de la nación china y nuestra conciencia nacional. En este punto coincidimos con Sudamérica. La población original de Sudamérica eran los indígenas, que guardan algunos rasgos faciales similares a los nuestros. Pero tanto el Dios en el que ellos creen como los idiomas que hablan son muy diferentes entre ellos.
Entre las poblaciones indígenas también existen muchas etnias, ¿verdad? Después fueron llegando los españoles y los africanos, razón por la cual los habitantes de origen africano representan un enorme porcentaje de la población brasileña, aunque los habitantes descendientes de los africanos también ocupan cierto peso específico en la población de otros países sudamericanos. En el conjunto de las Américas, lo que sucedió fue en realidad una gran integración de personas de diversas etnias. ¿Cómo lograron esas etnias integrarse y mezclarse en vista de las grandes diferencias existentes entre ellas? En muchos casos, lo más importante es compartir el mismo idioma. Es algo que ayuda a integrar a los diversos pueblos de Sudamérica. En este sentido, el idioma español ha jugado un papel de importancia primordial. Por eso, compartir la misma lengua materna me parece algo sumamente importante. Hoy por hoy, nuestras universidades tienen establecida la Facultad de Filología China, algo esencial para la fluida comunicación entre las 56 etnias que integran nuestra nación. Si no fuera así, ¿cómo podría comunicarse alguien de la región autónoma del Tíbet, en el extremo oeste de China, con un habitante de Lunchun que vive en el extremo oriental de nuestro país? Sería totalmente imposible. Ni un chino de la etnia uigur de Xinjiang tendría cómo entenderse con otro chino de la etnia Bai de la provincia de Yunnan. Si tienes que recurrir a la ayuda de un intérprete, ya habrás perdido mucho tiempo. Por eso creo que la experiencia sudamericana en este aspecto es valiosísima para nosotros. El idioma es una herramienta de la que depende la comunicación entre las 56 etnias de China. Si no fuera así, hoy yo no podría comunicarme contigo. La China de hoy está mirando al mundo con una actitud de creciente apertura. ¿Qué más cree usted que debemos hacer para que el mundo conozca mejor a China? Creo que China ya ha hecho bastante al respecto. Además, los chinos empezamos a aprender del extranjero sin escatimar ningún esfuerzo desde hace más de 100 años, antes del movimiento de la nueva cultura, y hasta hoy. Hoy día los chinos no tenemos barreras psicológicas en cuanto a aprender del extranjero, porque siempre mantenemos una actitud humilde al hablar de los escritores extranjeros. Los occidentales, en su mayoría, suelen mantener una actitud arrogante ante sus homólogos chinos, una actitud que deben rectificar. No es verdad que si se les presenta a los occidentales la cultura china en su casa, la vayan a aceptar. Esta es una actitud muy diferente a la nuestra. Cuando los chinos hablamos del mundo, lo llevamos en nuestro corazón, mientras que los occidentales suelen tener una soberbia ciega debido a su pasado poderoso. Este error lo cometimos los chinos también. Fue un error que cometimos en nuestra historia cuando los chinos de finales de la dinastía Qing miraban al mundo con una actitud muy conservadora. ¿A qué se debió esa actitud conservadora nuestra? Se debió a los poderosísimos periodos de las dinastías Han y Tang de nuestra nación. Después de unos periodos tan poderosos, ese estado anímico de arrogancia y soberbia se extendió mucho más allá, hasta llevar a nuestra nación al enclaustramiento y a cerrarse en sí misma. Los países occidentales todavía guardan en su mente la idea de enclaustramiento y de cierre de sus puertas. Miremos el nivel de conocimiento del público occidental sobre nuestro país. ¿Cuándo vienen por su propia iniciativa para aprender de nosotros? Casi siempre somos nosotros los que tomamos la iniciativa de aprender de ellos. Pero lo que pasa es que, aun cuando llevamos nuestro conocimiento a sus puertas, ellos hacen caso omiso. Por eso, cuando hoy hablamos mucho de la necesidad de transmitir nuestra cultura fuera de las fronteras chinas, me parece que estamos actuando con precipitación y podemos hacerlo de forma más pausada, porque el problema no es nuestro. Claro que nuestros instrumentos de transmisión pueden ser más diversificados y los contenidos pueden ser más abundantes, pero lo importante es la disposición y voluntad de los occidentales de aceptar nuestra cultura, y eso todavía no es muy fuerte. Por eso debemos seguir haciendo esfuerzos constantes. Esto es muy importante. Hay que esperar a que ellos cambien de actitud poco a poco. Muchas gracias, señora Lai. Esperamos que cada día más obras suyas lleguen a los países hispanohablantes para que más lectores le conozcan y le aprecien. Así concluimos esta edición de Enfoque. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.